En la brillante Atenas, cuna de filósofos y poetas, el placer se vendía más barato que un pan. En los burdeles, las porni, mujeres esclavizadas, eran reducidas a objetos de consumo. Cada una llevaba una marca de hierro caliente en el muslo, símbolo de propiedad y condena. Su valor no dependía del alma, sino del estado del cuerpo. 6, 10 hombres al día, no por deseo, sino por obligación. Lo que hoy se ensalza como la cuna de la civilización, usaba la explotación femenina como pilar económico. Los impuestos de los burdeles financiaban templos, teatros y hasta parte del ejército. La democracia que predicaba libertad coexistía con la esclavitud de miles de mujeres sin voz. Ninguna tenía nombre en los registros, solo cifras en tablillas contables. Mientras Sócrates hablaba de virtud, a pocos pasos las risas de los hombres ahogaban los gritos que nadie quería oír. Así comenzó el verdadero rostro de la Grecia que la historia maquilló con mármol. Comenta si crees que esta verdad fue borrada a propósito y sigue la serie para descubrir lo que nunca contaron. Bajo el brillo de los templos y el eco de los filósofos, existía una Atenas que nadie quería mirar. En los barrios más pobres, muchas niñas eran vendidas por sus familias endeudadas o entregadas a talleres y casas donde su infancia se convertía en trabajo forzado y silencio. No existían leyes que las protegieran ni edad mínima para ser explotadas. Algunas eran marcadas con símbolos de propiedad. Otras pasaban sus días sirviendo a decenas de hombres poderosos o limpiando los restos de banquetes interminables. Los dueños las llamaban aprendices, pero lo que aprendían era a obedecer sin preguntar. Cada sonrisa fingida escondía el miedo constante al castigo. Mientras los filósofos hablaban de virtud y libertad, la realidad de estas niñas era la del encierro y la obediencia. Sus nombres no fueron escritos en mármol ni cantados por poetas. Fueron borrados con la misma precisión con que Atenas esculpía sus estatuas. Detrás del mármol brillante, su historia quedó atrapada en las sombras. En la antigua Grecia, la frontera entre religión y deseo era difusa. En ciertos templos, el cuerpo se consideraba un vehículo para comunicarse con los dioses, y algunos rituales mezclaban devoción con prácticas que hoy serían impensables. Las llamadas sacerdotisas del placer eran mujeres que servían en templos dedicados a deidades de la fertilidad, obligadas a participar en ceremonias donde la espiritualidad se transformaba en espectáculo. Los cronistas posteriores maquillaron estos actos bajo el nombre de ofrendas, pero los testimonios arqueológicos muestran otra realidad. Una élite que usaba la religión para legitimar sus excesos. Los templos se convertían en escenarios de poder, donde el cuerpo ajeno se volvía una moneda de influencia. Los dioses eran la excusa, el control social, el verdadero fin. Estas ceremonias no eran devoción, eran dominio envuelto en incienso y oro. En la Atenas clásica, la belleza femenina no era una bendición, sino una condena. Las mujeres consideradas de rostro perfecto eran perseguidas, compradas o manipuladas por los poderosos. Filósofos y políticos hablaban de virtud, mientras financiaban un comercio silencioso de cuerpos. Los dueños de casas privadas exhibían a sus esclavas como trofeos ante los invitados, y las más jóvenes eran las más codiciadas. La apariencia se transformó en una forma de moneda. Un rostro armonioso podía decidir el destino de una vida. Detrás del mármol y los discursos sobre democracia, Atenas sostenía una red de explotación legitimada por la ley y el silencio. La ironía era brutal. La ciudad que inmortalizó la belleza humana en el arte convirtió esa misma belleza en objeto de sometimiento. Cada año, Atenas celebraba festivales religiosos que pretendían honrar a los dioses del vino y la fertilidad. Pero tras el brillo de las antorchas y los cantos, se escondían prácticas que borraban cualquier límite moral. En las fiestas dedicadas a Dionisio, el vino corría sin medida y la multitud creía entrar en trance divino. Lo que comenzó como rito agrícola se transformó en descontrol colectivo. Los excesos eran justificados como comunión con lo sagrado. Los templos se convertían en escenarios donde la embriaguez era considerada una ofrenda, y los más poderosos usaban esos momentos para reafirmar su dominio sobre los más débiles. En esos días, la frontera entre fe y degradación se desvanecía, y el culto al placer se confundía con devoción religiosa. Así, Atenas, cuna de la razón, mostraba su lado más irracional, donde la divinidad servía de excusa para el abuso humano. En la antigua Grecia, los templos eran considerados refugios sagrados, lugares donde nadie debía ser tocado ni perseguido. Pero esa protección no siempre existía para las mujeres. Muchas huían hacia los santuarios buscando piedad divina, solo para descubrir que los mismos sacerdotes que predicaban pureza eran quienes negociaban su destino. A cambio de sobornos, entregaban a las fugitivas a sus antiguos dueños o a hombres influyentes de la ciudad.
Los muros del templo ocultaban más transacciones que oraciones. Las mujeres que intentaban resistir eran acusadas de profanar lo sagrado, convertidas en ejemplo de lo que pasaba a quien desafiaba el orden establecido. La religión, usada como herramienta de poder, legitimaba el control del cuerpo femenino. Así, los templos que prometían salvación se transformaban en escenarios de traición, donde la fe era un negocio y la justicia un privilegio reservado solo para los poderosos. En la Atenas clásica todo tenía un precio, incluso la dignidad. Los registros antiguos muestran que el Estado cobraba impuestos por cada mujer que trabajaba en los burdeles públicos. Su dolor se convirtió en fuente de ingresos oficiales. Los inspectores del gobierno recorrían los distritos más pobres para asegurarse de que ninguna mujer escapara del control fiscal. Los dueños de los burdeles, en cambio, eran tratados como empresarios respetables. Algunos incluso donaban parte de sus ganancias para templos y teatros, lavando con oro lo que se obtenía con sufrimiento. Aquellas mujeres no eran vistas como personas, sino como engranajes de una economía basada en la humillación. Su trabajo sostenía el lujo de las élites y la comodidad de los filósofos que hablaban de virtud, mientras ignoraban la miseria frente a sus ojos. La democracia griega, tan admirada por la historia, se edificó también sobre cuerpos explotados y voces silenciadas. En los festivales dedicados a Dionisio, el dios del vino y la fertilidad, la frontera entre devoción y exceso desaparecía. Durante estas celebraciones, el control social se disolvía por completo. Hombres y mujeres bebían sin medida, danzaban en trance y ofrecían su cuerpo como parte de lo que creían una comunión divina. Los sacerdotes alentaban estas prácticas, asegurando que la entrega total al deseo atraería buenas cosechas y bendiciones de los dioses. Pero tras la euforia quedaban ruinas morales y físicas. Los testimonios hablan de agotamiento, violencia y pérdida de conciencia. Lo que se proclamaba como una ofrenda al cielo se transformaba en un espectáculo de degradación pública. Estas fiestas, celebradas con orgullo por los cronistas oficiales, escondían bajo la máscara de la religión una red de abusos que el tiempo se encargó de encubrir. La orgía de poder, fe y placer definía un rostro de Grecia que pocos se atreven a recordar. En la antigua Grecia, el cuerpo humano era considerado una extensión del orden político y religioso. Las mujeres eran vistas como instrumentos para mantener la pureza social y los hombres como depositarios del ideal físico. Esta obsesión llevó a prácticas médicas y filosóficas que, bajo el pretexto del equilibrio y la virtud, justificaban manipulación y sometimiento. Textos atribuidos a Hipócrates y Aristóteles hablaban de la necesidad de controlar los impulsos femeninos y de corregir cualquier signo de rebeldía. Los médicos aplicaban tratamientos invasivos y los filósofos legitimaban jerarquías de género como leyes naturales. En templos dedicados a la salud, se realizaban rituales que mezclaban medicina, religión y disciplina, borrando la línea entre cura y castigo. Así, la ciencia se convertía en una herramienta de dominio. Lo que la historia llama sabiduría griega, también fue un sistema que utilizó el conocimiento para mantener la sumisión y el silencio de los cuerpos. Cuando los cronistas romanos y más tarde los europeos estudiaron Grecia, decidieron rescatar solo su rostro glorioso. La filosofía, la escultura, la democracia. Todo lo demás, los abusos, los rituales extremos, las prácticas ocultas, fue silenciado. Museos y universidades presentaron una civilización pura, racional y virtuosa, ocultando los cimientos de dolor sobre los que se había levantado. Sin embargo, los restos arqueológicos, los papiros censurados y los testimonios antiguos revelan una verdad distinta. Una cultura brillante, sí, pero también profundamente contradictoria. Detrás de cada templo y cada estatua había historias de dominio, cuerpos usados como símbolo y fe convertida en control. Recordar esa parte oscura no destruye la grandeza griega, la completa, porque una civilización no se mide solo por lo que crea, sino también por lo que decide ocultar.